Bueno, saludos, gracias por la oportunidad de hacer esta grabación, esta presentación a distancia. El título de mi ponencia es La centralidad china en perspectiva histórica, Tianxia en la guerra del opio, y como lo indica su título, la idea es eh, traer a colación una discusión que está teniendo lugar entre los intelectuales chinos, sobre todo en el último periodo, que es pensar el orden mundial, y la idea es traerlo ahora desde una perspectiva histórica para pensar eh, cómo funcionó esta idea durante la guerra del opio. Como había dicho, como acabo de decir, la idea de Tianxia está teniendo bastante vigencia en la academia china para pensar las relaciones internacionales como una alternativa al orden occidental. De hecho, suele pensarse por algunos de los autores como una base distinta para pensar el mundo y las relaciones entre el Estado, que supera un individualismo metodológico, que es el modo en que lo ha pensado en relaciones internacionales occidentales, donde se piensa que una base tradicional que parte de la idea de polis, de individuo, comunidad y Estado ético nacional, a pensar una idea de eh, comunidad, familia eh, y mundo. Eh, Hasta este momento siempre Tianxia fue estudiado por diversos autores, sobre todo desde un punto de vista occidental, lo que se pueden conocer como, se pueden denominar enfoques exclusivos, porque parten de entender al Tianxia como desde un punto de vista excluyente, en el sentido de lo que significaba ser chino y no chino. Eh, por ejemplo, de una perspectiva cultural, que es la que usa Levinson, que habla de Tianxia como un espacio de la civilización china, o como un espacio social como Bol, con un espacio de valores comunes de la aristocracia gobernante, como un enfoque político como hace Pires, que es el espacio de gobierno que legitima el ejercicio del poder por la dinastía reinante. Pero los estudios chinos intentan verlo desde un enfoque inclusivo, como una posibilidad de haber a una cooperación global. Y para ellos, la definición de tendencia en realidad es un orden, para autores como Yang Suetong, es un orden moral jerárquico, donde una autoridad benevolente, sobre todo moral, puede eh, generar orden. O sea, la idea siempre es esta, la de orden, eh, a partir de la cooperación. Yaching, en cambio, propone un enfoque relacional para entender las relaciones internacionales, o Xiao Yang, que propone un enfoque de ausencia y de exclusión, es decir, de entender ciencia como todo el mundo o el universo, a partir de una moral común que sería el opuesto del caos. De este modo, Yao de hecho propone una definición triple, pero que se relaciona, que se vuelve una sola, que es entender ciencia a partir de un enfoque geográfico, que es el que primero tiene referencia, que primero está referenciado en la historia de China a partir del clásico de las Odas, que sería el mundo conocido. Después él dice también que se puede entender como una psicología social, en el sentido de la aspiración colectiva de los pueblos del mundo, la aceptación y la legitimidad de los gobernantes por los gobernados, y una perspectiva política, que es la idea de la cooperación y del mundo terrenal como un reflejo del orden celestial, que sería el ideal, pero realísticamente como la posibilidad de convivir y no destruirnos en esa convivencia entre estados. Y de hecho él lo piensa como un devenir, como un proceso, y no como una esencia, como se puede pensar un estado. Eh, de hecho, los enfoques exclusivistas e inclusivistas, de hecho, se pueden pensar no necesariamente como un opuesto, sino que se pueden complementar, porque de hecho lo que pasa es que los enfoques que decíamos excluyentes, sobre todo, intentan pensar el Tianxia a partir del periodo de los reinos combatientes, cuando ya empieza a haber una redefinición. En cambio, autores como Yao van un poco más atrás y hablan del periodo clásico Yao, sobre todo
la primera parte, antes de los periodos de otoño y primavera, que dice que fue cuando se institucionaliza este orden por la necesidad de Chao de gobernar sobre estados que eran más fuertes que ellos y propone un orden moral basado en un soberano moral que propone el orden y que en ese orden se benefician todos a partir de, en cambio, que es de un orden de caos donde eh, no habría beneficio nunca. Eh, lo que pasa es que con el avance del periodo Chou, con los periodos de otoño y primavera y de reinos combatientes, y cuando empieza a ampliarse esta base del Tianxia, se empieza a hacer más grande y empiezan a incorporarse estados que se consideran extranjeros, se empieza a redefinir. Eh, y se empieza a hablar de un reino primario y parajes salvajes, por ejemplo, y periferia, se empieza a hacer un orden jerárquico. Esto sobre todo se va a cambiar a partir de la unificación Qin, que se va a hacer con los Han y en las posteriores dinastías, la idea de un Tianxia como una cosmopolítica que se va a sostener, pero que no va a ser institucionalizada, no se va a pensar el mundo como un orden cooperativo, pero sí se va a sostener la idea de que el soberano chino gobierna sobre, es un soberano universal, gobierna en base a la moral. Y se va a ver reflejado en el modo en que se van a relacionar con los otros estados y con su periferia y con lo que es su exterioridad. De hecho, va a ser lo que va a permitir los cambios dinásticos, la incorporación eh, eh, de pueblos extranjeros y que de hecho pueblos extranjeros sean dinastías reinantes. Eh, y sobre todo también va a permitir la idea de la civilización, va a estar todo vinculado en el hecho de que el soberano va a ser siempre el soberano universal. Eh, pero también, como decía, va a también implicar que va a haber distintos cambios de institucionalización de la exterioridad. No necesariamente va a ser un mundo cooperativo como plantean los autores que mencionamos como inclusivistas, porque ese era el estado ideal, sino que va a haber va a haber instituciones como el sistema tributario, que va a haber en los reinos vasallos una jerarquía donde China va a ser siempre el centro, pero que de cualquier modo siempre va a estar la idea de un orden moral donde el soberano es el soberano de todos y que debe ser benevolente con el resto. Ellos se va a tener siempre con los extranjeros de distinto modo, obviamente, a partir del poder político que tenga el soberano. No va a ser lo mismo la idea de soberano durante Kangxi que durante Da Quang, por ejemplo, saltando todo lo que es la historia dinástica, ¿no? Haciendo un grande salto temporal. Eh, por el mismo poder que va a tener y la legitimidad que va a tener el gobernante, pero siempre se va a tratar de relacionar a los extranjeros, sean europeos, sea cualquier otro tipo de extranjeros, a partir de una idea benevolente donde el soberano debe, aunque sea en jerarquía, tiene el deber de ser benevolente, lo que no va a significar que va a ser necesariamente, no va a ser justo, tiene que ser justo. Uno puede pensar en lo que va a ser el conflicto que va a desencadenar en la guerra del opio, eh, siempre pensada ahora desde el cienciano, no pensada desde otros puntos de vista de la guerra que ya han sido trabajado por la historiografía. Pero a pesar de que los extranjeros siempre van a denunciar la opresión en lo que ellos entienden como relaciones internacionales, en realidad el soberano chino va a respetar siempre los acuerdos, los tratos y la idea de la cooperación y se va a intentar posicionar como un soberano benevolente. De hecho, si uno nos detenemos, ahora sí, pasando ya a la guerra en particular, en lo que son los motivos, la denuncia china siempre va a estar a la moral. Va a ser el opio, va a ser la idea de que China concede intercambio, concede comercio, concede el asentamiento de los extranjeros en las fronteras. El emperador siempre cuando acá yo les traigo un ejemplo
un mensaje de Chillán en pleno conflicto donde él dice la benevolencia, habla siempre de la benevolencia del emperador. Y de hecho van a ver el conflicto como que no tiene sentido porque siempre va a estar va a ser motivado por el comercio. Lo van a ver como una disputa en la periferia porque en su ordenamiento no tiene sentido tampoco esta disputa por algo que es secundario. Va, 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 va a estar avanzada la guerra cuando van a empezar a tomar dimensión de las consecuencias, pero siempre va a estar pensada a partir de esta idea de que hay lo que no está funcionando es el ordenamiento eh, del cielo, el equilibrio y el orden, y lo que van a hacer siempre es de restaurar este orden. Eh, la guerra va a estar siempre narrada por los chinos, por los funcionarios del emperador, en el lenguaje del Tianxia, el lenguaje de la moral, de la inmoralidad de los funcionarios, del pueblo y de los extranjeros, y de la posibilidad del caos. De hecho, pensando en los tratados desiguales que se van a firmar, los puntos que se rechazan, a pesar de que van a ser en términos contemporáneos y de lo que es las relaciones internacionales occidentales del momento, van a ser desiguales. China va a ser foco, sobre todo de la dinastía Qing, en la cláusula, va a incorporar de parte suya la extraterritorialidad y la nación más favorecida, porque los mayores miedos que tenían y temores eran la posibilidad de que haya alteración y caos en las fronteras. Sobre todo lo que van a denunciar va a ser eh, la posibilidad de vínculos extranjeros con los nativos y la distorsión que eso va a llevar, la incorporación de mujeres en el territorio y el trato de soberanos y funcionarios del exceso nivel, del mismo nivel. Para cerrar y como reflexión final, me gustaría decir que la guerra del opio, a vista de largo plazo, significó un golpe a la centralidad de China y a la posibilidad de sostener sus relaciones exteriores, pero no necesariamente alteró inmediatamente el orden cosmopolítico chino. De hecho, perdura, eh, y lo que es interesante ver es que China, viendo en las fuentes, China ver cómo va a sostener siempre el lenguaje de Tianxia durante la guerra y con posterioridad de la guerra, e incluso en el firma del Tratado de Desiguales, va a pasar bastante tiempo para que pueda superar ese orden. Y de hecho, la alteración más grande del orden no va a venir eh, del exterior, sino que va a venir del interior, cuando se cuestione el mandato del cielo. Y este ordenamiento cooperativo y va a ser una revolución que va a ser de los Taiping, eh, inmediatamente cuando finalice la guerra del opio. Y lo que es interesante ver es que la idea que plantean los autores que decíamos inclusivistas de un orden cooperativo no necesariamente puede ser definida como incorrecta o ineficaz, sino que no fue exitosa en el periodo que le tocó enfrentar a una idea de mundo de Occidente que era regida por el imperialismo, básicamente, donde un orden cooperativo no tenía sentido. Cerramos acá, muchas gracias. Saludos.